En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a los servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Palabra del Señor. En la oración colecta aparecen algunas palabras que nos pueden ayudar. La palabra alegría y la palabra servicio. La alegría está en servir a Dios. Y el tema central de hoy es el temor de Dios. Vamos a mirar un poco la vida de Jesús de Nazaret. A los 12 años, en la cultura judía, el niño varón ya era considerado un adulto y ya podía asumir responsabilidades a los 12 años de edad. Por eso Jesús de Nazaret, a los 12 años, cuando va al templo de Jerusalén, asume unas responsabilidades y empieza a hablar de Dios. Y cuando la Virgen María y San José lo encuentran, él dice: es que me tengo que encargar de las cosas de mi Padre. O sea, asume la responsabilidad. Y después dice el Evangelio: regresó a su casa sujeto a su padre y a su madre, y creció en sabiduría y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Y desde los 12 años hasta los 30 años no sabemos nada de la vida de Jesús. Pudiéramos intuir algunas cosas. Pensamos que se quedó trabajando con su padre, el oficio de la carpintería. Y tenemos actualmente la sábana de Turín, que allí aparece reflejado el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y cuando hacen de tantos estudios que le han hecho a la sábana de Turín, ellos ven que a nivel de un hombro y a nivel del cuello hay una lesión anatómica. Y esa lesión anatómica es propia del oficio de un carpintero. Por lo tanto, el hombre que está en la sábana de Turín es un carpintero. De allí pues que Jesús se entregó a trabajar. Una vez que Jesús recibe el bautismo en manos de Juan, se va al desierto. Pasó allí 40 días y 40 noches sin comer, en oración, en diálogo. Una vez que sale del desierto, se va a las bodas de Canaán, allí con la Virgen María. Y en esas bodas transforma el agua en vino. Al salir de la boda, se va al mar de Galilea, a las orillas del mar, y allí llama a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. Después de allí se va a la casa de Pedro y consigue a la suegra de Pedro enferma y cura a la suegra. La suegra se levanta, se les pone a hacer comida. Después de la comida, Jesús curó a muchos enfermos. Y después que curó a los enfermos, Jesús en la noche se fue
a la montaña a orar, a hablar con Dios. Y en la mañana siguiente, la casa de Pedro estaba llena de gente enferma buscando ser sanadas. Y Pedro fue a buscar a Jesús hasta que lo encontró. Y le dijo, mira, mucha gente te anda buscando. Y Jesús le dijo, vayamos a los pueblos vecinos, que a ellos también hay que predicarles el reino. Y Jesús, donde llegaba y se conseguía a un enfermo, lo curaba. A un paralítico lo levantaba, a un tullido lo enderezaba, a un sordo lo curaba, a un ciego lo curaba, a un endemoniado expulsaba el demonio. Si lo invitaban a comer y a beber a una casa, él se iba a esa casa y comía y bebía con esa gente. Tenemos el caso de Mateo, el caso de Zaqueo. Y Jesús, cuando se queda en una noche, manda a los discípulos a que remen mar adentro, y él se queda rezando hasta tarde en la noche y se da cuenta que van lejos y empieza a caminar sobre el agua y tienen la experiencia de Jesús caminando sobre el mar. En otro día Jesús descansa un poquito, van en el barco, en la barca, y Jesús quiere descansar y se mete en la popa y empieza a llover con mucho viento fuerte y lo despiertan. Jesús se despierta y enseguida regaña el viento y regaña la tormenta y todo se calma. A Jesús le dieron 5 panes y 2 peces y los multiplicó para que comieran más de 5,000 personas. Jesús, por donde es allí donde nace la expresión, y por donde pasaba haciendo el bien. Esa es la vida de Jesús. Todos los días se levantaba a hacer algo. Ahora, en las lecturas del Evangelio, se nos presentan o nos ponen como modelo a la mujer. El domingo pasado también nos pusieron como ejemplo a las mujeres, las vírgenes. Y hay algo que describe a la mujer en el día de hoy, que dice una mujer hacendosa. Y hacendosa viene de hacer, es decir, una mujer que hace las cosas. Y después describe todo lo que la mujer hace. Es decir, la mujer cumple todas sus tareas, hace todas sus tareas, pero las cumple y las hace de una manera excelente. Tanto así que al final del texto bíblico dice, y de ser alabada por todos. Por lo tanto, es el hacer. Y luego en el Evangelio nos encontramos a la persona, a un servidor, que Jesús le da unas monedas. Llamó a sus servidores de confianza y le encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones. Y vemos que esta persona, cuando recibe el dinero, enseguida se pone a hacer negocios, se pone a buscar la manera de cómo multiplicar el dinero. Y lo logra multiplicarlo. Y una vez que logra multiplicarlo, vemos que Jesús le dice, siervo bueno y siervo fiel. Es decir, porque no te quedaste con los brazos cruzados. Y al que se quedó con los brazos cruzados, Jesús lo llama inútil. ¿Sí? Siervo inútil. ¿Y qué significa la palabra inútil? ¿Qué significa la palabra inútil? Que no sirve para nada, que no es útil. ¿Sí? Así que maridos, tengan cuidado cuando las mujeres les digan brava, eres un inútil. El día que las mujeres les digan así, busquen un psiquiatra porque necesitan ayuda. ¿Sí? Inútil. Una mujer hacendosa y ponen el inútil, el que no hace nada, el que no hace nada. Hay jóvenes de 20 a 25 años que son totalmente inútiles. Pero allí hay que jalarle la oreja, es a papá y a mamá, que han hecho de su hijo un inútil.
tienen que educar a sus hijos para que sean hacendosos. Desde pequeños tienen que entregarles responsabilidades, tienen que entregarles tareas, que aprendan a barrer, que aprendan a trabajar, que aprendan a organizar, para que sean hacendosos, tienen que enseñarlos. Entonces, pudiéramos decir que el temor de Dios está relacionado ¿con qué? Con hacer, ¿sí? ¿Quién es el que tiene el temor de Dios? El que hace, el hacer, ¿sí? El temor de Dios se manifiesta en la persona que hace. Si Dios te ha dado a ti unos talentos naturales, te ha dado el talento de cantar, canta. Si te ha dado el talento de bailar, baila. Si te ha dado el talento de estudiar y de tener conocimientos, estudia, aprende. Es decir, Dios te ha dado unos talentos naturales, unas capacidades naturales. ¿Estás haciendo con ellas? Eso es temor de Dios. Eso es tener temor a Dios. Y después, si vamos al plano de fe, Dios nos ha dado la fortaleza, nos ha dado la justicia, nos ha dado la templanza, nos ha dado la paciencia, Dios nos ha dado la fe, la esperanza, la caridad, y Dios nos dice: perdona siempre, ama siempre, sé solidario, construye la paz. Ese es el mensaje de Jesús. Por lo tanto, no es creer en Jesús, no es solo creer en Jesús, sino es hacer. Entonces, ¿estoy yo haciendo? ¿Estoy yo amando? ¿Estoy yo perdonando? ¿Estoy yo siendo solidario? Hay una congregación que se llama Hijas de María, Madre de la Iglesia. La fundadora es la madre Matilde Telles. Matilde Telles. Eran 5 mujeres jóvenes que todos los días venían a adorar a Jesús en la Eucaristía. Y allí estaban adorando a Jesús. Y al cabo de un tiempo Jesús le habló a Matilde, le habló desde el sagrario: me agrada que estén aquí conmigo, pero más me agradaría que estuvieran allá afuera ayudando a los pobres. Así que váyanse a hacer. Hay mucha gente que reza mucho rosario, pero ayuda poco. Hay gente que adora mucho a Jesús, pero perdona poco. De nada te sirve. El temor de Dios es hacer. Hay una canción que dice: que se te note, que realmente eres cristiano. En Él hacer. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que hacen. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste, el hacer. Por eso Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. El servicio. Por lo tanto, el hacer se resume en la palabra servicio. Servir. Ahora, la sabiduría de Dios consiste ¿en qué? La sabiduría de Dios consiste ¿en qué? En servir. ¿Sí? Temor de Dios es hacer. Y el que hace, ese es el sabio. Ese es el sabio, el que hace. Hay una película, ahorita no recuerdo el nombre, para el próximo domingo les traigo el nombre de la película, donde llega un joven y le dice a un señor que trabaja en una estación de gas que él quiere aprender muchas cosas
Y le dice, ¿sabes lavar carro? Sí. Y le tiró la toalla. Ponte a lavarlo. Dices que eres cristiano. Ponte a hacer entonces lo que hace un cristiano. Ponte a hacer. No hagan de sus hijos unos hijos inútiles. Háganlos hacendosos. No hagan de los sacerdotes hombres inútiles. A veces respetamos tanto a los sacerdotes que los inutilizamos. El padre agarra un cepillo para barrer la iglesia. No, padre, no barra, yo barro. No es un inútil, déjalo que barra. Eso es igualito que aquella mujer que tiene un marido inútil. Tiene que mantenerlo. Tiene que mantenerlo. Y la mujer ha hecho de ese hombre un inútil. Entonces, no echen a perder los dones de Dios. No los inutilicen. ¿Sí? ¿Quiere barrer? Barra, padre. ¿Quiere cocinar? Cocine. ¿Sí? Así que pónganse, sean sabios y temerosos de Dios. Sabios y temerosos de Dios. Y termino con la última frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dijo lo siguiente: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Amén.